nuestro resumen semanal, en este caso referido a la semana finalizada el viernes 15 de septiembre de 2017, analizamos lo ocurrido con el comportamiento de los principales índices de bolsa, donde podemos observar que, con la excepción del IPC de Chile y el Merval de Buenos Aires, el resto de los índices analizados finalizaron con valores positivos, donde las mayores alzas estuvieron al lado de Brasil con una suba del 3,66%, seguida por un índice Dow Jones con una suba del 2,16% y el índice Nikkei con 2,76%. En el caso de Argentina fue la principal baja en relación a los índices analizados generalmente, y tuvo una caída del 1,26%. En relación a lo ocurrido con los ETF, en este caso representativos de cotizaciones de monedas, y analizando lo ocurrido con el ETF UUP, representativo del dólar index, vemos que nuevamente la semana finalizó con una caída de su cotización. Si bien en relación al cierre de la semana anterior se dio una pequeña apreciación de esta moneda. Si analizamos en relación a qué moneda se dio esta depreciación, podemos observar que el euro finalizó con una depreciación en relación al dólar, pero de bajo porte, como se puede ver en el gráfico superior izquierdo, pero con un yen japonés que se depreció de manera importante, como se puede ver en el gráfico superior derecho. Mientras que en el gráfico inferior izquierdo vemos que la libra esterlina tuvo una fuerte apreciación, lo cual representó en este caso un movimiento de consideración si analizamos en su comportamiento dentro de la canasta de monedas. Si analizamos otros pares de monedas, podemos observar que la moneda china prácticamente finalizó sin cambio. Lo mismo ocurrió con el dólar australiano y las tradicionales monedas analizadas de Europa, como puede ser la corona sueca o el franco suizo, donde finalizaron con leves variaciones en relación al cierre de la semana previa. Al observar lo ocurrido con los ETF de representativos de commodities, podemos observar que uno de los datos más importantes de la semana fue la reacción positiva que tuvo el ETF representativo del petróleo, como puede ser el ETF USO, donde el petróleo entonces mostró una recuperación en relación a semanas previas, lo que no fue acompañado por la cotización del dólar, como no fue acompañado por la cotización del oro ni tampoco la plata. Pero lo que sí muestra un dato llamativo, ya que fue una semana de estabilidad cambiaria, se podría decir, en relación a las monedas, pero con un petróleo que subió en su cotización. Si analizamos commodities agrícolas, observamos que nuevamente que lo ocurrido en semanas previas se mantuvo, es decir, la soja tuvo un leve incremento, como se muestra en el gráfico inferior izquierdo, mientras que tanto el trigo como el maíz parecían estar testeando un piso, y en el caso del maíz, del trigo, hubo una pequeña suba de su cotización en relación a la semana previa. Ya en el plano local y analizando lo ocurrido con los activos de renta variable, podemos observar de que el Merval en dólares prácticamente no tuvo cambio, es decir, a esa caída en su cotización fue acompañada por una apreciación del peso, lo que representó que la caída semanal fue del 0,01%. Mientras que si analizamos el comportamiento del índice argentino en todos los sectores que cotizan en los sectores del panel, tanto de panel líder como panel general, vemos que hubo una suba del 0,12% en dólares. Esta prácticamente nula variación en la semana no fue acompañada en los diferentes sectores, donde hubo sectores tales como el petrolero, que tuvieron incrementos del 2,47%, o sectores de manufactura de origen agropecuario, donde la suba fue cercana al 5%. Mientras que por otro lado podemos observar que hubo sectores con fuerte caída, como puede ser el sector de alimentos y bebidas, con una caída del 5,18%, lo mismo que sectores como distribución de energía, con una caída del 2,2%, y una caída también, podemos observar, de equipamientos para el hogar con 1,59%. Si analizamos lo ocurrido con algunas tasas o algunos índices, vemos que continúa esta tónica de incremento de tasas, donde la tasa BIBER sumó otros 86 puntos básicos y se posiciona hoy en un 26,73%, mientras que la tasa Badlar subió 25 puntos básicos
y la tasa por depósitos a plazo fijo a 30 días sumó otros 30 puntos básicos, cerrando para bancos en alrededor del 19,23%. Si analizamos lo ocurrido con la renta fija, vemos que los bonos en dólares fue uno de los sectores de inversión donde mejor desempeño semanal, donde podemos ver que los bonos más cortos tuvieron mejoras en sus precios y por lo tanto caídas en sus rendimientos. Si analizamos los bonos en Dollar Link, si bien son bonos de baja duración, vemos que este comportamiento que mostraron los bonos en dólares no fue acompañado y prácticamente hubo caídas en este sector y por lo tanto incrementos en las tasas exigidas en los rendimientos de los mismos. Los bonos argentinos en peso a tasa fija tuvieron leves mejorías en prácticamente toda la curva, alrededor de toda la curva de rendimientos, mientras que a tasa variables las mejoras estuvieron principalmente en los sectores más cortos de la curva, con sectores prácticamente al vencimiento. Mientras que los bonos a ser, con bonos de pesos más ser, con muy pequeña variación, tuvieron mejoría en los tramos más cortos, de duraciones más cortas, y mientras que en los tramos más largos prácticamente no sufrieron variaciones. Prácticamente eso fue un poco lo ocurrido en la semana, una semana en la cual el Merval no presentó cambios, si bien algunos sectores se vieron más beneficiados y otros se vieron perjudicados, y donde nuevamente continuamos observando un leve incremento de las tasas en muchas tasas y también una leve preferencia hacia los activos en dólares de renta fija. Bueno, que tengan una excelente semana, nos estaremos viendo la próxima semana.